Muy buenas, señor. Un ¿Qué gusto tal? de acá tenerte. Ea Naranjo, director del Último Verano, también de escuela, que en algún momento la vamos a pasar, pero vamos a invitar al otro director. También me parece muy bien. Así no te repetimos. Y también sos crítico de cine, además. Sí, ¿O estás intentando? en camino. Bueno, vamos a ver un poco del Último Verano. Ya han pasado casi 3 años desde su estreno. Recordemos, la película arrancó en el Bafisi, Así es. en la competencia, ¿no? Estaba en competencia argentina. Argentina. Y a partir de ahí estuvo en algunos festivales, se estrenó y después, bueno, como todas las películas, ahora de algún modo se invisibilizan, ¿no? Totalmente. Entonces está bueno poder que la película vuelva a recobrar, aunque sea en una ocasión, algún público que ve televisión. Quería que hablemos un poco sobre la película, que es muy concreta, es muy sencilla. Empezamos con unos personajes que van en un auto, van a una fiesta, hay una charla, hay una situación amorosa y culmina. Esta sería la progresión narrativa, la gente ya la vio, o sea, podemos hablar de todo lo que pasa, no hay ningún problema. Entonces, lo primero que te quería preguntar, ¿es una película que ha sido escrita en su totalidad? ¿Es una película que se improvisa? Digamos, la película da la impresión que tiene las dos modalidades, pero sería bueno hablar un poco al respecto. Sí, de hecho está bueno que dé la impresión que tiene ambas modalidades, porque esa era la idea, pero la realidad es que está mayoritariamente escrita, es un guión. Yo siempre renegué un poco de la idea del guión de hierro, digamos, pero la realidad es que cuando salgo a filmar me cuesta muchísimo readaptar lo que tengo escrito y trato de seguirlo al pie de la letra, porque en realidad trato de confiar en ese instinto que tuve originalmente cuando lo escribí, y si bien por ahí hay cosas que dejo de comprender sobre mí mismo cuando pasa el tiempo, trato de ser fiel a eso que escribí en ese momento, sobre todo cuando pasa un buen tiempo, que por ahí uno cambia un par de ideas, pero hay un momento en el que hay que poner un cierre, si se quiere, ideológico, narrativo, filosófico, o lo que sea, y bueno, y respetar ese criterio, si se quiere. Pero la realidad es que está muy escrita y tiene mucho diálogo, y los diálogos están mayoritariamente escritos tal cual como se dicen. Obviamente hubo cierto lugar para la improvisación de parte de los actores, pero la realidad es que repetimos mucho y que yo tenía una búsqueda muy particular sobre la cuestión de la palabra, sobre los diálogos en específico, y entonces le presté mucha atención a eso. Por ahí alguna palabra, una entonación, una forma de hablar, una inflexión de la voz para mí hacía la diferencia en una escena, que por ahí, si bien era como muy detallista en eso, tal vez no era detallista en otras cuestiones vinculadas con los aspectos técnicos, que por ese entonces la verdad es que no me importaban demasiado, y que siguen sin importarme demasiado, pero tal vez cada vez me acerco un poquito más a la prolijidad, si se quiere. En ese entonces estaba explorando otras cosas. De todas maneras, la película denota de inmediato, es muy claro, hay decisiones de puesta en escena, fundamentalmente de registro, que indica que hay una decisión y un pulso firme. Digamos, los planos son fijos en general, son planos largos, hay una idea de disposición de los elementos en la escena, léase los personajes en el espacio, los elementos, aunque sean casas de amigos probablemente, y no un set, pero hay una idea muy precisa de cómo filmar las cosas que filmas. Entonces, ¿qué te llevó a este tipo de decisiones? Porque generalmente hay gente que dice, quiero contar una historia, y después no sabe muy bien si hace plano contra plano, o deja la cámara, o pone música. ¿Cómo pensaste eso? Y bueno, sí, yo sabía a priori que había algunas cosas que no quería hacer y algunas cosas que sí quería hacer. Y un poco como el centro de gravedad de la película eran los diálogos, originalmente esa era la idea. De repente el guión entran Juli y Santi a la habitación, punto, y abajo 3 o 4 páginas de diálogo. Hay escenas que duran 7 minutos continuas. Y como ese era el centro de gravedad, lo primero que pensé es que necesitaba tratar de darle espacio a que los diálogos ocurrieran en un tiempo real, presente, y registrar eso. Porque la película se trataba sobre esa copresencia, digamos, de los dos personajes en ese espacio y tiempo brevísimo, como si fuera una especie de extracción de la realidad puesta en una ficción. Y entonces por eso elegí filmar en planos largos, por eso elegí evitar los planos contra planos, y por eso filmé también en planos bastante generales. En general, claro, la cámara está bastante lejos de los personajes. Más allá de las cuestiones técnicas vinculadas con un lente, etcétera, yo sé que yo físicamente cuando hacía cámara estaba lejos de los personajes. Era una forma también como de darle su espacio, de respetar un poco esa privacidad y esa intimidad que la película trata de retratar, y que un poco fue llevada del guión a la realidad, de la ficción a los actores,
porque los dos personajes no se conocían hasta que comenzamos a filmar, entonces un poco el creyendo dramático de la película acompaña, si se quiere, el creyendo de la relación. Exactamente, de la relación de ellos. ¿Esa fue una decisión? No lo sabía eso. ¿Eso es una decisión que habías tomado azarosamente o fue una decisión consciente para producir ese efecto? Un poco y un poco. Como absolutamente todas las decisiones de la película fueron un poco y un poco. Siempre hay como un cierto condicionamiento técnico que por ahí te orienta hacia un lugar y que te da una serie de opciones que no son infinitas, y en base a esas opciones uno elige más o menos qué camino tomar. Y yo tenía a Santi, de hecho la película la empezamos a escribir entre comillas con él, porque la realidad es que se nos ocurrió alguna vez viajando juntos a un festival. Sabía que él era el protagonista y salí a buscar a la protagonista, que me la encontré casualmente una vez en un recital. Y sí, yo jugué un poco con esa idea. Yo tenía a los dos protagonistas un tiempito antes de empezar el rodaje, pero me pareció que podía funcionar. Es esa idea un poco también naif de que voy a llevar esto que ocurre en la realidad a la ficción y va a funcionar tal cual, que la mayoría de los casos fracasa. Pero acá no fracasa. Pero acá funciona más o menos bien, y también tiene que ver con otras cuestiones que son propias del guión, obviamente. Hay algo que a mí me llama la atención de la película. Dicho sea de paso, cuando decís Santi, es Santi Zapata, que es uno de los actores. Un actor que además ha tenido un recorrido reciente por varias películas. La última, La mirada escrita. Así es. Hay algo que pasa en la película. Yo creo que ha sido un problema para el cine de Córdoba, y no solamente de Córdoba, sino el cine argentino en general, directores de tu edad que filman gente de su edad en las situaciones en las que viven ellos. Yo la impresión que tengo de tu película es que si bien eso sucede, vos sos hay una autoconciencia en la representación. No es, estás pegado a lo que mostrás, y yo creo que eso en parte es lo que explica la distancia en el registro. Entonces, porque hay elementos que dan a entender que no son personajes que viven en el limbo. Hay una escena que es fantástica, que se discute el marxismo, peronismo y fútbol, ¿no? Es una escena muy viva, es un momento donde uno siente que esos jóvenes están vivos. Y se desmarcan de otros tipos de jóvenes del cine reciente, en el que da la impresión de que están, no sé, en un mundo alternativo, ¿no? Totalmente. Entonces me gustaría que me hables un poco de esa escena en particular, y de esto que estamos diciendo, si había una autoconciencia en la representación de tu propia gente, de tu propia generación. Sí, es súper autoconsciente eso. O sea, es autoconsciente la idea de que hay un retrato generacional y que necesariamente tengo que tomar un partido que va a estar hablando de mí prácticamente, ¿no? De hecho, eso es bastante evidente en la película. De cualquier manera, tampoco tenía una pretensión de universalizar ningún discurso. Yo quería retratarla como el día a día y la cotidianidad de estos dos personajes en particular, que está muy asociado con mi vida personal, si se quiere, y con mi círculo de amigos, familiares y lo que sea. Más que nada de amigos, porque en la película no hay muchos familiares. Bueno, no hay adultos en la película, están fuera de campo, ¿no? Sí, totalmente. Es que es un mundo que ocurre un poco paralelo, ¿no? Todo ocurre en una noche, que es como si estuviera extraída de la realidad, en la que a ellos dos no les importa mucho más que lo que ellos dos tienen para darse uno al otro, porque la situación la merita, porque es una situación excepcional que un poco los lleva por ese lado. Y esa escena en particular tal vez es la más divertida y creo que es una de mis favoritas. Creo que la filmamos, si mal no recuerdo, 14 veces. ¿14 veces? Sí. Impresionante eso. Es que eran muchos personajes. Muchos personajes y con poca experiencia actoral. ¿Y de las 14 tomas, cuál quedó? ¿La última? Yo creo que en general suele quedar la primera o la última. A mí me pasa mucho eso. La primera porque tiene la frescura que tiene cualquier primera toma, y la última porque si lo que estaba buscando era algo como muy prolijo y muy mecánico, bueno, es probable que a la toma número 14 más o menos lo hayas conseguido, digamos. Creo que fue así, creo que fue la última en la que quedó, la penúltima, una cosa por el estilo. Es una escena que un poco es como una especie de lavado de manos. Yo viéndolo retrospectivamente un poco me hago cargo de eso. Tal vez hay 3 o 4 comentarios ideológicos políticos que un poco dicen, bueno, sí, esta película es de la intimidad y es de un universo medio cerrado, pero también hay conexiones por fuera de él, y yo las quería poner un poco también como con cierta soltura, como para dar la idea de que yo no quería hacer un comentario político sobre nada, sino que quería demostrar que hay una serie de personajes dando vuelta por el mundo que tienen incorporada la política de una manera natural y orgánica, y que este era el caso de estos personajes, y por eso hablan de eso con tanta liviandad. Claro, además es una época donde la ficción parecía haber conjurado la presencia de algo que en la vida cotidiana, y lo sigue siendo hoy, la política atraviesa la intimidad desde la cama hasta lavarse los dientes. Totalmente. Hasta cualquier lado que uno va.
Y entonces ahí aparece esa dimensión, no en una dimensión en clave grieta, No. sino en clave lúdica, lo cual es muy importante. Era la idea. Sí, la idea era encarar bueno, eso es algo que sí ocurre en mi universo privado, si se quiere. Para mí, para mis amigos cercanos, la política no es eso que se ejerce necesariamente en la universidad, en el Senado y en una manifestación pública, sino en el día a día, en el cotidiano, en un chat de WhatsApp, en una conversación de Facebook o en una reunión de amigos totalmente informal. Y bueno, lógicamente se habla con una soltura que no es propia del academicismo, claro, sino propia de la relación que tienen estas dos personas que se conocen íntimamente, digamos. Hay una cosa que quería plantearte. Vos en la película haces una cita muy fuerte a los paranoicos. Es una cita, una de las más largas que recuerdo recientemente dentro de una película argentina sobre otra película argentina. Generalmente las películas argentinas citan películas francesas, sí, en general. Vos, una argentina. O películas más antiguas. O más antiguas, ¿no? Vos elegís una película reciente argentina y a la vez conozco algunas cosas de tus intereses y te interesa una corriente que ahora ha quedado un poco opacada, que no fue una corriente que parecía impregnar el cine independiente estadounidense, me refiero al Mumblecore, directores como Katz o Baumham o Schwarzberg, y digamos, parecían tus universos, pero a la vez también uno podría decir que es una película que puede remitir a Linklater, puede remitir a una película de Romer de juveniles, o sea, contame un poco por qué la cita, o Ezequiel Acuña, que es otra persona que sé que te gusta, por qué la cita. ¿Qué te llevó a una cita tan poderosa, ¿no? Una película que podría haber prescindido, no cambiaba nada? Sí, totalmente. Y que tampoco significa que porque esté ahí y dure tanto tiempo es como la película de referencia fundamental. Pero sí, hay una cita fuerte con los paranoicos y también hay un par de citas fuertes con Acuña, claro, por algunas canciones. El video. Exactamente. Porque en ese momento yo más que hacer referencia quería un poco como salir a bancar ese cine. Yo quería recuperar un poco eso. Yo filmé una película en 2014 y la referencia era a una película que estaba filmada en 2008 y una película, y bueno, y Acuña también filma por esa época más o menos. Era como un acercamiento a mis contemporáneos, no tan contemporáneos, pero como para orientarme en el camino de cuáles son los directores que a mí me tocan, digamos, que me sensibilizan. Y iba por ahí, la búsqueda iba por ahí. Si yo tengo que pensar en referentes argentinos que puedo asociar con esa corriente del cine norteamericano que vos decís, si bien no hay algo muy directo, sí pensaría lógicamente en Acuña, que de hecho lo empezó a hacer tal vez hasta antes de que eso fuera una moda. Totalmente. Y bueno, y por ahí se encuentra también Gabriel Medina. Hay un vínculo de ellos dos muy fuerte con la música, que es algo que yo también comparto mucho. Entonces fue más que nada como una especie de guiño, de asociación contemporánea, si se quiere, que quise hacer porque verdaderamente no soy muy fan de las referencias ampulosas y arty, digamos. De hecho, esa es un poco la declaración de principios. A mí me gusta Romer, me gusta Godard, me gusta Herzog, me gusta Pedro Costa, pero no son esos los referentes que yo tuve en ese momento para filmar y no hubiese tenido sentido que fuesen esas las referencias que incorporaran en la película. Yo quería incorporar las que tuvieran peso real en la ficción que yo decidí filmar. Vos recién, digamos, acabas de nombrar directores que no tienen absolutamente nada que ver con lo que vos haces. Yo conozco un poco tu formación, es una formación absolutamente sólida. ¿Qué se hace después de hacer esta película? Porque esta es una película de muy poco presupuesto, donde a vos te pone en una situación, bueno, salió bien la película. ¿Cómo sigue ahora? Para un director que ha hecho esta película, fue bien, vos podés seguir haciendo estas cosas, pero me imagino que estás pensando en otras. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo creo que lo primero que se me presentó a mí, después de que terminó un poco el proceso, incluido el estreno y un poco me liberé yo del producto final, es pensar qué iba a hacer. Y me parece que siempre hay dos opciones, porque está la posibilidad de encarar por el camino donde uno más o menos ha hecho una primera prueba y las cosas parecen haber funcionado, donde uno ha obtenido cierta legitimidad, si se quiere, entonces dice, bueno, por acá más o menos va la cosa, esto es lo que se está buscando, si se quiere, en el mercado y funciona. O la otra opción es filmar la antítesis. Para mí la segunda película es, de hecho, más problemática que la película, lo estoy afrontando ahora eso. Porque hay que o consolidar, digamos, algo, legitimar eso que uno filmó, o tal vez buscarle la vuelta para oponerse a eso. Yo no soy de renegar de las cosas que hago,
porque me parece, me genera desconfianza la gente que reniega mucho de lo que ha hecho en el pasado, porque de repente entonces sé que de acá a 2 o 3 años va a estar renegando de la conversación que estamos teniendo ahora, y entonces es difícil acercarse en esos términos. Yo estoy muy contento con la película, pero sé que ahora no volvería a filmar esa película, lógicamente, porque las películas suceden en un contexto, y esa película fue, si se quiere, una película urgente. Y ahora quisiera filmar una película que no sea urgente. Trabajar, en un principio tuve la intención de trabajar la ansiedad al tope y tratar de filmar otra cosa más rápida, más chiquita. Y con el tiempo me di cuenta que mis intereses, como mi pulsión de cine, está asociada a otros géneros tal vez más fuertemente. Que necesitan más presupuesto. Que necesitan más despliegue a grandes rasgos, mucho más despliegue, mucha más cabeza incluso, y mucha más capacidad de distanciamiento. Y creo que un buen ejercicio para una película que digamos, viene a continuación de esta es precisamente filmar la antítesis, probar otra cosa totalmente distinta. Y es una estrategia también me parece útil porque permite que de repente no darle las herramientas al espectador ni a la crítica para que pueda muy fácilmente tratar esta película en relación a la naranjo, Claro, si no va a pasar eso. Tal cual, si no tengo interés de convertirme en un autor del cine indie cordobés, entonces estoy explorando, realmente estoy explorando caminos que no tengo idea. A vos te gusta mucho el cine de género. Sí, el cine negro. Y cuando escribí, claro, sos un amante de Melville. Totalmente, sí, Melville es como mi director de cabecera. Claro, uno piensa en Melville, no tiene un pito que ver con nada. aquella película. Sí, pero hay un poco del claroscuro, si se quiere, y de lo nocturno que yo con el paso del tiempo me he dado cuenta que también estaba. Y sí, pero Melville es Bresson, es una referencia fundamental. ¿Y por qué el blanco y negro? El blanco y negro, bueno, es de una de esas decisiones que está asociado con algo que primero tiene un origen de producción que te condiciona y que luego uno toma decisiones en base a eso. Siempre fue una idea y siempre me parece que a un director de cine le cuesta tomar esa decisión porque es un poco caprichosa. Pero en definitiva yo pienso que si alguien te pregunta por qué en blanco y negro, también podría preguntarte por qué a color, claro, o por qué cámara en mano, y la contrapregunta podría ser ¿por qué no? ¿Por qué en trípode? Es como que hay una especie de estándar técnico hoy que dice las películas se filman, si se quiere, ¿no? Como en trípode o con alguna cámara medio flotante y en color. Y la realidad es que yo no la veía la película en color, y en los primeros días de rodaje, los únicos, digamos, los primeros que fueron los primeros días que fueron todos. Que fueron 4. Me di cuenta que la película iba por ese lado. ¿Por qué? Porque ahí sí aparecían con más firmeza tal vez alguna película de Acuña reciente en blanco y negro, Romer, por ejemplo. Y bueno, y ahí un poquito está esa referencia, que es un poco menos explícita si se quiere, a ese otro cine más sesentoso que para mí también sienta mucho las bases de lo que hice en ese momento, digamos. Me han dicho que tengo que cerrar. O sea, es una maldad que vos no ves. A mí hay una persona maléfica que hace así. Es el mal absoluto. Debería ser una película sobre el mal absoluto que anda por ahí dando vueltas. Bueno, te agradezco enormemente por 2 razones. Primero, porque nos cedes la posibilidad gratuitamente de pasar el último verano, que es un gesto de mucha generosidad, y yo no lo puedo dejar de decir. Y por haber estado acá y haberte venido a grabar al canal, que no queda tampoco tan cercano a la ciudad. Y estamos esperando muchos, justamente para escribir sobre si era así o asá, la segunda película. Ya han pasado 3 años. En 2 años, por lo menos, mandanos un Melville de Córdoba. En 2 años va a estar. Un Melville de Córdoba. Bueno, ha sido un gusto tenerlo a Leandro Naranjo, y bueno, será hasta la próxima, que vamos a tener más cine argentino o más cine de Córdoba, y probablemente con sus protagonistas. Hasta la próxima.